Hola colegas, bienvenidos y bienvenidas a esta tercera semana del núcleo dedicado a la teoría de Piaget, en el que hemos recortado y priorizado solo algunos aspectos de la teoría psicogenética. La primera semana habíamos visto algunos núcleos centrales de lo que se denomina el constructivismo epistemológico y su impacto en la psicología genética. En la segunda semana habíamos tratado de destacar algunos componentes centrales de la idea de interacción, acción y acción constitutiva de conocimiento. Y hoy nos vamos a tratar de centrar en un esbozo muy general, que es mucho más complejo de lo que vamos a hablar hoy en el poco tiempo en el que estos medios disponen. Vamos a tratar de ver cómo se responde a la pregunta central del programa piagetiano, que es cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento. Y más aún, lo más nuclear que hay en esta pregunta sería, según lo entiendo, cómo a partir de un determinado nivel de teorías que tenemos en cualquier momento del desarrollo, llegamos a otro nivel de teorías con postulados que no estaban incluidos en los niveles anteriores. O sea, cómo se produce en el desarrollo algo que no estaba incluido en sus elementos anteriores. ¿Sí? Bueno, esto es a lo que nos vamos a tratar de centrar en la reunión de hoy. Entonces, a esta teoría de la equilibración, que la denominamos tesis del mecanismo explicativo, lo que estamos sosteniendo en primera instancia es que las novedades cognoscitivas, o sea, esto que no estaba antes y que surge en un momento del desarrollo, ¿sí? Estas novedades cognoscitivas necesitan ser explicadas. Y acá les propongo una dialéctica entre descripción y explicación al interior de este paradigma piagetiano. Uno tiene un estado de menor conocimiento que necesita describirlo, en qué consiste, cuáles son sus leyes de composición, y un estado de mayor conocimiento que tiene, por supuesto, otras leyes de composición y permite realizar inferencias con un valor predictivo y explicativo superior al anterior. Bueno, el pasaje de uno al otro también necesita ser explicado. No alcanza con describir estados, ¿sí? Sino con explicar cómo se pasa de uno, qué transformaciones se produjeron en el núcleo de un nivel de teorías o de ideas para formar algo que es cualitativamente superior, ¿sí? La teoría de la equilibración entonces intenta explicar la producción de las novedades cognoscitivas. No es la única teoría que lo hace, por supuesto, pero sí lo hace con una articulación bastante asombrosa y refinada de instrumentos, ¿sí? Los dos puntos centrales de la teoría de la equilibración es que los esquemas, recuerden la última semana, o sea, las acciones sistemáticas realizadas con el mundo por parte de un sujeto, ¿sí? Estos esquemas sufren perturbaciones que generan contradicciones. O sea, si yo recuerdan más o menos cuando hablábamos de si dos bolitas con la misma cantidad a una la transformábamos en salchicha, ¿sí? Bueno, un chico le preguntamos a un niño pequeño, a una niña pequeña, si fueran para comer y vos comieses la bolita y yo comiese la salchicha, alguno comería más y otro comería menos. Es probable que un niño te diga, no, vos comerías más porque la salchicha es más larga. Y uno le contraargumenta, bueno, pero un chico de tu edad me dijo que comería menos porque es más angosta en comparación con la bolita. Ah, sí, es cierto, es más angosta, con lo cual comería menos. Entonces uno repregunta, bueno, pero hace un ratito me dijiste que comería más porque es más larga o es más angosta? ¿No? Y bueno, ahí hay un ejemplo de una contradicción, ¿sí? Y estas contradicciones, como los sujetos cognitivos somos parte de lo vivo, intentamos estar en un cierto equilibrio con el medio a partir de intercambios de energía entre el exterior y el interior. Bueno, las perturbaciones necesitan ser superadas, las contradicciones necesitan ser eliminadas, ¿sí? En este sentido se ponen en marcha mecanismos de reequilibración que implican la construcción sucesiva de instrumentos de conocimiento.
Hoy vamos a hablar de muy poquitos, pero estos instrumentos toman la forma de mecanismos tales como la abstracción reflexionante, la construcción de negatividades, los mecanismos de inferencia, los mecanismos de toma de conciencia, de toma de conocimiento de los objetos, por ejemplo, la causalidad, etc. Para simplificar un poco y presentar el problema, podemos usar este pequeño esquemita. Un sujeto viene bárbaro con su nivel de equilibrio 1, pero algo del contexto, el contexto que es el de los objetos físicos y el del mundo social. Digo, la sociedad nos produce contradicciones a nuestras ideas. Alguien que nos dice, mira, me parece que lo que vos estás diciendo es una tontería por tal y tal motivo, por ejemplo. Este contexto, que es el universo que nos rodea, nos propone determinadas tesis que funcionan como una perturbación a ese estado de equilibrio inicial que tiene el sistema, en este caso del que estamos tratando, el sistema cognoscitivo, ¿sí? Si todo va bien y no nos encerramos en un tupper para evitar las contradicciones, el sistema va a poner en marcha una serie de procesos de reequilibración que, si, insisto, todo va bien y mejor, van a desembocar en un proceso o en un nivel o un estado de equilibrio 2, que respecto del nivel de equilibrio 1 es mayorante, o sea, implica un nuevo poder hacer que antes no se podía. Entonces, fíjense que a diferencia de un modelo empirista del conocimiento, en el cual el conocimiento operaría por acumulación de habilidades simples o de nociones o de ideas, acá tenemos que el pasaje de un equilibrio inicial inferior a un equilibrio superior opera a través del desequilibrio producido por perturbaciones y que implica un proceso de reequilibración. O sea, no hay acumulación, sino reestructuración. Entonces, siguiendo con esta idea, los desequilibrios producidos por conflictos cognitivos, y estos conflictos se pueden producir entre esquemas. Cuando veamos sistemas de escritura, quizás algunos de estos ejemplos van a ser mucho más fáciles de entender, pero, por ejemplo, centrarse en el largo de la bolita y luego centrarse en el angosto es un conflicto producido por dos esquemas que el sujeto tiene al mismo tiempo y que aún no los ha podido coordinar, ¿sí? Pero también el conflicto, por supuesto, puede suceder o suscitarse entre esquemas y observables. Por ejemplo, tratar de agarrar un bebé, algo que está muy lejano, ¿sí? O tratar de acercar algo o pasar un palo a través de las rejas de la cunita en forma horizontal, cuando tendría que ponerlo de costado, etcétera, ¿no? Pero estos desequilibrios, insisto, producidos del lado de la organización, o sea, por la insuficiente coordinación de esquemas o por el lado de la adaptación, por la aplicación de una acción no adecuada para un determinado objeto, con lo cual no se puede asimilar ese objeto, bueno, estos desequilibrios son el verdadero motor del desarrollo. O sea, no hay desarrollo cognitivo que sea acumulación, sino la respuesta a una pregunta, aunque no sea una pregunta formulada verbalmente: ¿cómo logro hacer determinada cosa? En este sentido, y siguiendo con esta idea, podremos decir que ahí, para la teoría de la equilibración, para el proceso de cambio conceptual, cambio cognitivo, cambio en las acciones, etc., habría un factor desencadenante, que es el desequilibrio producido por determinadas perturbaciones, ¿sí? Pero a la vez vamos a tener aspectos, acá lo denominamos mecanismos, aunque no me gusta mucho la palabra, pero bueno, por ahora pongámosle, que serían los responsables de la producción de la novedad cognoscitiva, que son compensaciones y regulaciones. Un poco la idea de esta diferencia entre compensación y regulación es que el sistema cognitivo, el sistema cognoscitivo humano, no es una maquinaria provista de algoritmos que siempre van a dar como resultado un producto verdadero. No estamos todo el tiempo, ni el niño, ni el adulto común, ni el científico produciendo verdad, ni siquiera tratando de superar todas aquellas cuestiones que puedan ser contradictorias a nuestra propia teoría. Muchas de ellas no se superan, quedan ahí, ¿sí? Ya vamos a ver qué cosas se pueden hacer. Pero no es que estamos todo el tiempo produciendo estados de mayor conocimiento.
por lo general a lo largo de una vida vamos logrando un mayor conocimiento en aquellas áreas que nos convocan por nuestra profesión, por nuestros intereses, por nuestras necesidades, sean necesidades económicas o teóricas, lo que sea, pero no estamos todo el tiempo pasando a los niveles superiores de conocimiento. Eso es más bien parte de una profesión, que es la profesión, o debería ser la profesión científica. Acá me permití bajar una fotito de este juego, porque que no me acuerdo cómo se llamaba, creo que el otro día lo nombré, y porque vamos a usar ejemplos de esto para lo que viene, un par de ejemplos para que sepamos a qué nos referimos. Además lo pongo porque, a diferencia del ajedrez, este es un juego en el que soy realmente bueno. Entonces, ¿qué serán las perturbaciones? Bueno, resistencias que encuentran los esquemas para ejercer su capacidad asimiladora, ¿no? El niño ve que un adulto está metiendo las fichitas por los agujeritos correspondientes a cada una de las formas en ese juego de encastre, e imita, por supuesto que es una imitación intelectual, en la cual no solo se imita el gesto, sino fundamentalmente la intencionalidad, la intención de hacer pasar la ficha por la ranura, ¿sí? Entonces, el niño imita y al poco tiempo agarra una ficha, ¿no? Y bueno, agarra el redondo y lo quiere meter por el cuadrado. Bueno, acá evidentemente hay una perturbación a ese funcionamiento del sistema. El niño no puede asimilar, no hay una relación, digamos, entre la forma de la ficha y la forma del agujerito por el que tiene que pasar. Bueno, eso produce una perturbación. Frente a esta perturbación se ponen en marcha una serie de regulaciones. ¿Qué son? Bueno, reacciones destinadas a compensar las perturbaciones en la búsqueda del equilibrio. En este caso, bueno, tener éxito en pasar todas las fichitas que están afuera adentro del baldecito, ¿sí? Estas regulaciones constituyen retroalimentaciones positivas o negativas para lograr superar la perturbación. En un principio el niño podría ir haciéndolo por ensayo y error, probando en cada uno de los agujeritos para ver en cuál entra esa ficha, ¿sí? Y luego buscando la relación específica que exista entre la forma y el agujerito, ¿sí? En donde tiene que ir pasándola, ¿sí? Entonces hay todo un mecanismo complejo en donde el niño va tomando, entre comillas, va leyendo su propia acción en la búsqueda de lograr esa finalidad, que es que pasar todas y cada una de las fichas al interior del balde, obviamente para luego volver a comenzar una y otra vez. Algunas de las regulaciones desembocan en compensaciones. Fíjense la palabra compensación. ¿Qué es lo que se compensa en una compensación? Bueno, la perturbación, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es que no todas las regulaciones desembocan en compensaciones. O sea, en el ejemplo del baldecito del juego la verdad que no sería muy necesario. O sea, obviamente lo van a lograr en algún momento del desarrollo si todo anda bien, pero nosotros podemos andar por la vida pensando que la gravedad es algo que nos atrae hacia algún otro lado. Bueno, ¿y de dónde viene la gravedad? Digamos, ahí hay un problema, porque es más fácil levantar, no sé, esto que es una cantidad infinita de átomos, que mucho más difícil es romper un átomo. Digamos, ¿por qué la fuerza de la gravedad es tan débil comparada con las otras fuerzas cuánticas? Digamos, la respuesta a estas preguntas podemos no lograrlas, ¿se entiende? Entonces, no todas las regulaciones desembocan en compensaciones, ¿sí? Solo algunas. ¿Cuáles son las que tienen éxito, las que producen un nuevo sistema cognitivo, un nuevo equilibrio cognitivo más válido que el anterior? Todas las que no impliquen un refuerzo del error, o sea, una retroalimentación positiva. Si vemos que el niño agarra la fichita del juego e insiste una y otra vez en querer pasar el cuadrado por la figura, por la endija circular, e insiste con esa acción, bueno, ahí no tenemos, ¿sí?, una capacidad compensatoria. La perturbación reaparece una y otra vez. Entonces, las compensaciones están en la base de las construcciones cognitivas al ser responsables directas de la modificación de los esquemas. Por ejemplo,
el niño les decía al principio de la clase, ¿no? Dice, en la salchicha hay más porque es más larga y al mismo tiempo en la salchicha hay menos que en la bolita porque es más angosta. En algún momento, bueno, va a poner en comparación estos dos modos de pensar, estos dos esquemas que posee y va a decir, ah, no, es a la vez más larga y más angosta, con la cual hay lo mismo. Esto es una compensación, ¿sí?, que está en la base de la coordinación entre dos esquemas, ¿sí?, un esfuerzo de abstracción que realiza el niño, ¿sí? Entonces, las compensaciones cognitivas, además, implican un aspecto de evaluación final de los resultados, ver si las modificaciones resultan adecuadas para compensar las perturbaciones. Entonces el niño está poniendo la ficha cuadrada en el agujerito cuadrado del juego que les mostré recién, ¿sí?, pero lo está queriendo poner como si fuera un rombo entrando por un cuadrado. Bueno, en algún momento va a tener como una cierta inspiración práctica, para decirlo de algún modo, y va a ir girando la figura hasta que encuentre que pase por ahí, ¿sí? ¿Para qué? Para lograr esa finalidad que es meter la fichita dentro del balde. Entonces, sintetizando esto, ¿no?, podemos decir que partimos de un equilibrio de un nivel inferior, o sea, un estado de menor validez de conocimiento, que se va a encontrar siempre con perturbaciones que provienen del mundo. Estas perturbaciones van a ser las responsables que el sistema ponga en marcha una serie de regulaciones, algunas de las cuales compensarán la perturbación, logrando así un equilibrio de un nivel superior al que estaba en aquel momento. Entonces, y acá la pregunta sería, si comparamos estos dos niveles o estos dos estados de equilibrio, ¿cómo se considera que un equilibrio es de nivel superior respecto de otro? Bueno, porque es capaz de anticipar e integrar las perturbaciones. El niño, frente al juego de encastre, ya va a ir buscando qué ficha corresponde a cada una de las ranuras que tiene de un modo sistemático y al poco tiempo lo va a resolver tan rápido que ya le va a aburrir ese juego. O en el caso de la conservación de la sustancia, de la bolita y la salchicha de plastilina, va a decir, necesariamente va a ser más largo y necesariamente va a ser más angosta al mismo tiempo. Y esto implica que no se modifica nada, o sea, el cambio en una dimensión es recíproco respecto del cambio en la otra. O sea, mientras más largo sea, más angosto va a ser y esto ya lo puede anticipar e integrar. Es esperable y se constituye como una verdad lógica en su sistema. Ahora, ¿qué tipos de reacción encontramos frente a las perturbaciones? Un poco volviendo a esta idea de que no siempre estamos en niveles de conocimiento superior, si es que realmente no se nos va la vida en eso o lo necesitamos realmente para algo. Va a proponer Piaget que existen tres tipos de reacción frente a las perturbaciones: alfa, beta y gamma. En un sentido estricto, las compensaciones serían solo las gamma, y ahora vamos a ver por qué. Tendríamos, por un lado, las primeras, las más originales, las más originarias, serían las reacciones alfa, que son una simple negación de la perturbación. Esto es tan fuerte que Piaget lo denomina represión cognoscitiva a este mecanismo, o sea, desconocer que ahí existe una perturbación, ¿sí? Vamos a ver casos en el sistema de escritura que frente a una determinada palabra que a un niño por determinadas cuestiones que ya las vamos a ver le cuesta escribir, va a decir, no, yo te dije que no sabía escribir, a mí no me enseñaron eso, esa palabra no se escribe, ¿sí? O decir, por ejemplo, que la salchicha tiene más y que para volver a tener lo mismo hay que cortar una parte de ella, ¿sí?, para tener lo mismo que la bolita. Digamos, son represiones cognitivas que mantienen el sistema, el funcionamiento del sistema en el estado de menor validez de conocimiento, o sea, en el nivel de equilibrio 1. Luego tendríamos las reacciones beta, que ya son mucho más interesantes, que son como entre nosotros, y muy entre comillas, teorías que se arman en función de una determinada pregunta, una determinada perturbación para zafar esa perturbación, en definitiva, ¿sí? Sería una reorganización local y parcial del sistema en función de una perturbación determinada, también para mantener el nivel de equilibrio anterior. Hay ejemplos muy graciosos, pero también hay ejemplos muy interesantes en la historia de la ciencia.
Por ejemplo, para mantener la teoría geocéntrica, o sea que el universo gira alrededor de la Tierra, ¿sí? Todo funcionaba muy bien en función de, bueno, los movimientos del Sol, de la Luna, que efectivamente gira alrededor de la Tierra, y parece andar todo bien con lo que se denominaba las estrellas fijas, ¿no? Esa, que a simple vista es Andrómeda, Andrómeda se le ve un poquito, pero es la Vía Láctea, ¿no? Ahora, Ptolomeo, que fue el más brillante de los astrónomos de la Grecia clásica que mantenía el sistema geocéntrico, también descubrió que había una serie de errantes, errante en griego quiere decir planeta, ¿sí?, que hacían unos movimientos un tanto curiosos, que no se explicarían, parecían tener pasos progresivos y regresivos en su transcurrir a lo largo del cielo, ¿no? Bueno, él arma una teoría para cada uno de estos planetas que es muy interesante porque tiene, bueno, un epiciclo, o sea, cómo gira alrededor de sí mismo en una órbita circular, además de ecuante, que sería ese pasaje más general que hace el planeta alrededor de la Tierra. Arma una serie de ruedas, ¿sí?, que transforman su sistema geocéntrico en una teoría absolutamente pesada, poco elegante, y con el simple hecho de cambiar de lugar la Tierra respecto del Sol, todo esto se transforma en una explicación muchísimo más elegante, fina y pasible de ser anticipada, como es lo que propone Galileo, ¿no? Finalmente tenemos las reacciones gamma en el desarrollo, que implican la anticipación de las modificaciones, o sea, esa condición que habíamos establecido para que un sistema de equilibrio se lo pueda considerar mayor o más estable respecto de un nivel anterior, ¿sí? Entonces, simplificando, estas serían las grandes ideas. Acá hay una serie de aspectos más que están incluidos en el funcionamiento de la teoría de la equilibración, pero a grandes rasgos la idea sería que los cambios o las explicaciones de la novedad cognoscitiva se producen no por acumulación, sino por reestructuración frente a perturbaciones, y no todas las reestructuraciones producen un sistema nuevo, un sistema de novedad cognoscitiva, ¿sí? Sí aquellas que están o traccionadas culturalmente, como por ejemplo los puntos de un currículum escolar, que son cosas que los alumnos y las alumnas tienen que saber sí o sí, y se supone que tienen que saberlo de un modo estable y de un modo satisfactorio, ¿no? Y además aquellas cosas que tienen que ver con nuestra profesión. Y cuando nuestra profesión es la ciencia, resulta que se constituyen teorías científicas con niveles de validez mayores o más estables que los anteriores. Bueno, que tengan una buena semana y espero que les haya servido esto.